Buenas noches, un saludo nuevamente, cordial y fraterno desde México, en Cuernavaca, haciendo de esto un espacio más donde buscamos generar un aporte, una devolución, crear conocimiento y también una reflexión. Siempre hemos planteado que este espacio es un espacio muy grande, un espacio de lujo, y eso lo justifica el propósito que tenemos de hacer esa devolución, de compartir conocimiento, pero también la calidad de la gente que por acá comparte, y hoy no es la excepción. Es un gusto presentar al máster Roberto Abraham Carrillo, quien además de una trayectoria académica impresionante, es docente en una muy importante universidad del estado de Morelos en México, es especialista en comercialización de conocimientos innovadores y también con una amplia experiencia en toda esta temática de este tratado de comercio, que además ha sido un referente en México en diferentes conversatorios, exposiciones, y hoy aprovechamos y agradecemos la oportunidad que nos da de compartir y generar este conocimiento que trasladamos a México, a Costa Rica, a Uruguay, a Argentina y a muchas personas que posteriormente a través de las mismas redes accesan el espacio y obtienen la riqueza de los conocimientos que aquí generamos. Así que un gusto, maestro, muchísimas gracias por su disposición y esa posibilidad de compartir sus amplios conocimientos en el tema. Al contrario, Manuel, gracias a ti por la invitación, gracias por permitirme participar de este espacio que, como lo hemos platicado en otros momentos, tendrá que ser, sin lugar a dudas, un lugar en el cual podamos encontrar sinergias que nos permitan colaborar y la generación de conocimientos, pues para tu público y para la gente en general que hoy tenga bien acompañarnos durante la siguiente hora. Muy bien. Empezamos ahí a ver los periódicos. Algo importante en este tipo de espacios, recordemos que no todos somos especialistas en los temas que abordamos. Entonces, algunas veces estamos más enfocados en una temática, nos capturó la atención la pandemia y otras situaciones que por supuesto son de interés colectivo y muy importantes, pero aparece el TEMEC por ahí como el Tratado de Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo podríamos definirlo para alguien que no tiene una idea de lo que está sucediendo, porque hay un tratado anterior? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la fusión, digamos, comercial que se establece a partir de este tratado? Sé que es muy amplio y lo vamos a ir abordando por partes, pero a nivel general, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Abraham? Ok. Como bien lo comentas, Manuel, México tenía firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor en diciembre del 94, el 1 de diciembre del 94, una época complicada para nuestro país, junto con la entrada en vigor del Telecán. Se nos vino también un movimiento armado muy fuerte en el sur de México, en Chiapas, particularmente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge pues como un movimiento de contraflujo de esta integración económica, que bueno, pues desde la ronda de Uruguay allá en 1986, cuando se derrumba el GATT y entra en vigor la OMC o la Organización Mundial de Comercio, pues podríamos encontrar los albores de esta globalización, una globalización en la cual hoy estamos inmersos todos los países de Latinoamérica, todos los países de Europa, África, y seguramente quedarán por ahí algunos resquicios de estos países que van en contra de la globalización. Podemos hablar un poco de Cuba y esto hasta cierto punto, y algunos pocos países africanos con este socialismo o comunismo medianamente llevado a la realidad. El TEMEC viene a sustituir ese Tratado de Libre Comercio, que en el 94 fue innovador, en el 94 fue pues tal vez el boom en cuanto a la integración o al intento de integración económica, porque recordemos pues que el Telecán integra a tres economías muy disparejas, dicho sea de paso, Manuel, más en los 90s. Tenemos a un Estados Unidos muy fuerte económicamente, tenemos a Canadá con cierta fortaleza, y México, bueno, viene pues de crisis económicas que desde los años 80 nos han golpeado económicamente. El 94 con la entrada del presidente Ernesto Zedillo, recordemos que él llega por el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio unos meses antes, entonces veníamos también pues con una economía ahí medio compleja.
El TEMEC lleva varios años negociándose, entra en vigor en esos 3 países el 1 de julio, o sea, hace 20 días, a las 12:01 entra en vigor el TEMEC. Nos agarra mejor preparados que en aquella época, Manuel. En el 94, digamos, en términos futboleros, si a alguien le gusta el fútbol, nos dieron un madruguete. Y más que un madruguete, nos empezaron a decir, ahí viene el Telecán, y la gente decía, ya, merito. Ahí viene el Telecán, ya, falta mucho, y de repente fue, oye, faltan 15 días, falta un mes, no hemos hecho nada, y entonces las economías fueron todavía más disparejas, ¿no? Que de por sí ya lo eran. Hoy nos toman un poquito mejor prevenido, nos toca con una economía más estable, no tanto por el gobierno actual, sino más bien por los gobiernos que nos han precedido. Calderón y Fox dejaron una economía nacional, pues, medianamente bien simbrada. Enrique Peña Nieto lo hizo más o menos bien económicamente, y con Andrés Manuel López Obrador, pues estamos viendo cómo van las cosas, ¿no? El TEMEC integra muchos capítulos nuevos, Manuel, que esto es muy importante. Creo que hay 2 capítulos en particular que a México nos tiene que interesar mucho. Uno, la industria automotriz. Como bien sabes, nosotros tenemos muchas plantas armadoras en México. Aquí en Morelos tenemos la planta de Nissan, en Cibac. En Puebla tenemos Audi y Volkswagen. Tenemos en el Estado de México la de Ford, que hacen los motores. Tenemos otra en Silao, en Guanajuato, que es más hacia el centro del país. Y en La Laguna, en Durango, tenemos un clúster automotriz enorme. Recientemente Kia llegó a Monterrey, bueno, hace un par de años llegó a Monterrey Kia. Entonces el tema automotriz para México, sin lugar a dudas, es y fue uno de los elementos más importantes en la negociación. Y por otro lado, algo que en el 94 se veía muy lejano y que hoy es nuestra realidad, que tiene que ver justamente con el comercio electrónico. Allá para el 94, el comprar y vender cosas en línea, pues era inimaginable, ¿no? Era complejo, era muy difícil. Hoy en día yo estoy convencido que muchas personas hemos hecho 1, 2 o 3 o varias compras en Internet, ¿no? De diferentes plataformas, desde los monstruos como Amazon, tiendas más locales en nuestro país como Liverpool, pero yo puedo hablar de mi caso, yo he hecho compras en línea en la tiendita de la esquina de mi colonia, ¿no? Con una aplicación. Entonces todos estamos inmersos en esto, y creo que estos 2 capítulos, Manuel, son sin lugar a dudas los que vinieron a hacer cambios significativos. El comercio electrónico, el tema de la automotriz, y hay un tercer tema que a mí en lo particular, por una cuestión muy personal, me resulta muy interesante analizar, que tiene que ver con la propiedad intelectual, que son para mí los 3 temas centrales de este TEMEC, que además ahora es mucho más amplio, tiene 26 capítulos, el anterior tenía una cantidad mucho menor. Ahora se ha negociado de manera muy detallada algunos elementos, Manuel. Precisamente ahorita me gustaría que te pudieras referir a esas diferencias, lo que tenía el Telecán y que tiene el TEMEC. Pero tengo una pregunta. Mencionaste al principio que cuando se firmó el anterior hubo mucha resistencia social y lo asociaste con el conflicto que se dio social, ¿es así? Sí. ¿Qué ha cambiado, perdón, qué ha cambiado con esta nueva firma? ¿Hay grupos o fuerzas sociales, como en todo país, que hay diferentes posiciones con algún nivel de resistencia a la firma de un tratado libre de comercio, perdón? Sí, sin lugar a dudas, Manuel, siempre habrá opositores a los movimientos políticos, algunos bien pensados, otros me pudiera parecer que simplemente por llevar la contraria. El tema de una integración económica, hoy sería prácticamente imposible no poder entrarle, ¿no? El no sumarnos a este barco simple y sencillamente nos alejaría del desarrollo económico y social de cualquier nación. La historia nos ha dicho que ningún país tiene todos los recursos para poder satisfacer las necesidades de su pueblo. No hay, no existe. Uno podrá tener mucha riqueza natural, pero le faltará tal vez tecnología. Habrá quien tenga tecnología, pero le faltará riqueza natural. Pensemos en países, por ejemplo, Japón, un país que tecnológicamente es de los más avanzados, pero que sus tierras son poco fértiles para la agricultura. Además de que en el tema de tierra, pues es un país pequeño, es escasa, pues la tierra que tiene, y la poca que tiene no sirve para sembrar, ¿no? En términos muy sencillos. En cambio, México es un país que naturalmente es muy rico, es muy vasto, es muy diverso,
pero que en el tema de tecnología estamos un poco más rezagados. Pensar entonces que nos cerremos y nos aislemos de la integración, pues resulta imposible. Efectivamente, hay movimientos opositores en nuestro país, como en casi cualquier nación, hay movimientos de izquierda, ¿no? Que siempre serán críticos y resistentes a los que los gobiernos nos estén determinando, pero creo que en esta ocasión estos grupos, a diferencia de lo que sucedió en el 94, han sido menos agresivos en sus formas de protesta. El movimiento del ZLN, pues hasta el día de hoy hay comunidades que están subyugadas o están a favor de este movimiento. Lamentablemente, en algunas de ellas, el desarrollo económico y social del 94 para acá, o sea, después de 26 años, tampoco ha sido significativo. Esto nos podría dar a entender, pues, que la situación no es separarnos o levantarnos en contra de lo que los gobiernos dicen, sino más bien encontrar los puntos en los cuales podamos tener las mejores ventajas posibles, ¿no? Creo que ahora fue menos violento la ruptura con los gobiernos. Leyendo, bueno, antes de esa, más bien las diferencias, si pudiéramos plantear como diferencias concretas para el ciudadano común que dice, este era antes, este es ahora, esa es la gran ventaja. Y luego tengo una nota que leía por ahí y ahí es una posición, dice, Donald Trump ha dicho que será el mejor y más importante acuerdo comercial hecho nunca por Estados Unidos. Que te refirieras a la interpretación de esa afirmación. Ok. Vamos a irnos como por partes. En Claro. el tema de a la gente de calle, a la gente como tú y como yo, Manuel, hay, creo, lo más importante y lo que más nos puede afectar son dos cosas. Una, que tiene que ver justamente con el comercio digital o el comercio electrónico. Hasta antes de la entrada en vigor de este movimiento, podemos encontrar que si tú o yo quisiéramos importar mercancía de Estados Unidos, pienso en una televisión, pienso en un videojuego, ropa o cualquier otra situación, si nosotros rebasábamos una cantidad de $500, necesitábamos un agente aduanal, es decir, pagarle a alguien para que nos apoyara e hiciera una cosa que se llama despacho aduanero, que en términos muy sencillos es todos los trámites que hay que hacer con la aduana, y que hoy en día nos permite poder importar hasta $1,500 sin la presencia de este agente aduanal. ¿Cuál es la ventaja para ti y para mí? Bueno, para ti y para mí como gente de calle es que podremos comprar más cosas de Estados Unidos, ¿no? Lo que tú quieras comprar, insisto, televisiones, videojuegos, ropa, cualquier cosa. Pero piensa también, y podemos pensar en esto, Manuel, el apoyo que se le puede dar a las MIPIMES, una empresa pequeña, ubicada en México, que quiera vender productos en Estados Unidos, podría poder enviar hasta $1,500 en mercancía sin requerir la figura jurídica de un agente aduanal. Esto podría dinamizar muchísimo y ser una gran oportunidad para nuestras pymes, que en algunos casos tienen muy buenos productos, hay gente que demanda los productos, pero era muy complicado poder enviarlos. Y esto además es muy sencillo de entender, porque hay gente que demanda nuestros productos, pues porque hay una gran cantidad de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, ¿no? Que requieren pues productos que satisfacen sus necesidades, de las cosas más sencillas como puede ser, eh, tú lo sabes, Manuel, ya llevas un ratote en México, pues para un buen mexicano requerimos salsa para comer, ¿no? Algo picante. Y allá hay gente que requiere ese picante. Bueno, nosotros podríamos ahora vender esos productos y podríamos vender ropa y podríamos vender muchas cosas sin la presencia de un agente aduanal. Y creo que en ese sentido, el tema del el comercio electrónico nos viene muy bien. Nos viene muy bien si sabemos aprovecharlo. Yo estoy convencido que en nuestro país hay mucha gente talentosa, hay mucha gente con productos de excelente calidad. Simplemente será cuestión que ellos puedan aprovechar esta nueva coyuntura que nos marca el TEMEC. Para la gente más hacia las fronteras y más en las industrias que practicábamos antes. Bueno, perdón, en el tema también de comercio digital, tenemos la posibilidad de distribuir de manera mucho más fácil software hecho en México, programación hecha en México, que tal vez no somos los mejores, ni pioneros, ni los expertos, pero hay.
pero además podremos exportar e importar juegos, libros, músicas y películas. Entonces le damos espacio a un elemento que estaba muy olvidado, que era la parte artística. En México hacemos cosas muy interesantes con el arte. Hay muy buenos cineastas, hay muy buenos músicos, hay muy buenos escritores y que teníamos un poquito por ahí un rezago para estas transacciones en línea. Hoy pues tenemos esta apertura. Y en otro sentido, eh, tenemos dos cosas bien interesantes. Uno es, insisto, en la parte de la industria automotriz. Para la gente que está en esta industria, el TEMEC, perdón, nos marca que el salario mínimo para las personas que trabajan en esa industria tendría que ser de $16 la hora. Pensemos en un tipo de cambio muy sencillo, a 20 pesos, hablamos que hoy un trabajador de la industria automotriz debería estar ganando 320 pesos por hora. Multiplicado esto por 8 horas, hablamos de 2,400 pesos al día. Hoy en México el salario mínimo es de 123 pesos diarios, ni siquiera llegamos a los $5 por día. Entonces aquí tendremos un ajuste que va a ser interesante saber cómo es que las armadoras van a poder atenderlo. Sabemos muy bien que la ubicación de las armadoras en nuestro país atiende, entre otros, pues a mano de obra calificada económica. El día, que es el que estamos llegando ahora, en que nuestro salario es igual de caro que el salario de un trabajador en Estados Unidos, será interesante saber cómo podríamos como país y como empresas, pues mantener esas armadoras en nuestro propio país. Es un tema complejo, es un tema interesante, y que sin lugar a dudas se tendrá que ir observando a lo largo de un periodo de tiempo para poder encontrar cuáles fueron las determinaciones que se tomaron como industria. Creo que por ahí podríamos encontrar dos de los espacios más interesantes, Manuel. Tengo una consulta. Cuando hablas de la posibilidad de importar o exportar $1,500, ¿es así? Sí. Con la facilitación de procesos aduaneros o póliza aduanal o todo este asunto. No sé si lo comprendo de esta forma. Trabajé en Costa Rica en una empresa que quiero muchísimo durante 13 años. Es una empresa dedicada a logística que en ese momento fue líder en el tema de transporte de compras por internet, con un hub en Miami, llamada Aero Casillas, hoy llamada Aeropost, una empresa líder en América Latina hoy. El tema de la importación con exenta de impuestos se empezó a convertir en una gran ventaja. Entonces, de un momento a otro, además de las bondades, porque a través del comercio digital también hay algo que viene, pues obviamente con la globalización, con el tema de la ruptura de las fronteras, con la posibilidad también de adquirir productos de otras categorías y de más diversidad de productos en mercados como los mercados en línea. Y se dio este fenómeno. Vamos a ver, la empresa fue pionera en educar al cliente para que aprendiera a comprar por internet, y a partir de ese momento encontró todas las bondades dentro de esto, precio y también innovación, porque habían productos que no se conseguían en Costa Rica y solamente se conseguían a través de internet. Antes de eso, compraban por catálogo. El punto es este. Llegó el momento donde había una posibilidad por parte de la Dirección General de Aduanas de hacer una compra una vez cada 6 meses, exenta de impuestos, con un valor CIF, que es costo seguro y flete, no superior a $500. Eso empezó a generar compras masivas de gente con dispositivos como los consolas de video y productos que con los impuestos en Costa Rica eran sumamente caros. El asunto fue así. La gente empezó a familiarizarse con esto. Por supuesto, a la empresa le interesaba promover la exoneración. Llegó el momento donde le puedo decir que para el Viernes Negro, que esa estrategia mercadológica la llevó la empresa, las filas eran interminables, y cuando le digo interminables eran 100, 200 personas queriendo comprar un dispositivo de estos. ¿Qué pasó? Yo no tengo ninguna evidencia, no lo podría decir, pero percibo que se empezó a resentir el mercado local porque llegó a tener más clientes que el mercado local. ¿Cómo funciona ese mercado local ante una adquisición masiva de productos importados? Porque van a decir, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo funciona eso acá? Si lo pudiéramos relacionar. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Creo que la respuesta es muy sencilla o medianamente sencilla. Una cosa que en los negocios se llama propuesta de valor.
¿Qué le ofrezco yo a mi cliente para que me compre a mí y no lo haga directamente con alguien más? Puede ser tiempos de entrega, ¿no? Puede ser tal vez un precio igual o más económico. Hablamos también de la certeza de la entrega del producto. Eh, los que somos aficionados a comprar cosas en línea, pues en más de una ocasión nos ha tocado que el producto llega dañado, no es el producto que queríamos, no es el color que queríamos, o cuando lo veo en la pantalla del computador es de un color y cuando lo veo en la vida real resulta que es uno no tan parecido. Creo que esas serían como algunas de las grandes ventajas que las empresas mexicanas deberían comenzar a desarrollar para que la gente prefiera comprar en México los productos extranjeros. En tanto nosotros como empresarios no logremos hacer eso, en tanto las MIPIMES no logran hacer eso, pues habrá una desbandada a comprarlo de manera directa. Creo que nos hemos ido acostumbrando, y lo digo como país, a menospreciar un poco al cliente. A veces olvidamos que el cliente es el primero, que es la razón de ser de nuestro negocio y que consecuentemente deberíamos entregarle una propuesta de valor, algo que sea distinto a lo que ya existe en el mercado. Si nosotros logramos hacer eso, seguramente las compras podrán hacerse sí en línea, pero a través de nuestras plataformas. Hay una empresa mexicana, se llama Doto. Esta empresa se especializa en vender productos de tecnología, particularmente celulares, y los da mucho más baratos que cualquier otra tienda. Si tú comparas Doto contra tiendas especializadas, incluso extranjeras como Best Buy, si comparas como con Liverpool u otras más, un mismo celular te lo puedes encontrar hasta 2,000 pesos más barato. ¿Qué es lo que hace Doto? Compra en mayoría o compra una gran cantidad, no tiene puntos de venta físico y esto le permite reducir costos. Hoy hay mucha gente que estamos migrando a comprar esos modelos, que además no es un modelo que haya inventado Doto, es el propio modelo que Amazon tiene. Amazon reduce almacenes al mínimo para poder vender más barato, ¿no? Prácticamente va a la fábrica, de ahí se lo manda a tu casa. Por eso es que es relativamente más económico que otras tiendas con productos similares. Eso es lo que tendríamos que hacer. No llenar los almacenes de productos de dinero parado, sino estar simplemente vendiendo lo que la gente nos va demandando. Hay una empresa que se llama lulu.com. Lulu.com lo que hace es publicar libros. El modelo de negocios de Lulu es bien interesante. Tú escribes un libro, se lo mandas a Lulu, aquí está mi libro, lo revisan, le hacen algunas correcciones de estilo y demás, y luego, cuando alguien quiere comprar tu libro, es cuando lo mandan a imprimir, no antes. Lulu no tiene un almacén lleno de libros. Un tema de inventario. No tiene inventario, tiene un inventario digital en PDFs que no le quita espacio, que no le cuesta mucho dinero. Quiere los libros de Manuel Gamboa, mándalos a pedir y te los imprimo en ese momento. Eso tendríamos que hacer nosotros, buscar un modelo en el cual mi inventario sea muy bajito, o casi cero, o cero en realidad, para poder dar precios muy por debajo. Ok, la pregunta también te la hacía. Vamos a ver, comprende esta parte en agregar valor. Y agregar valor significa realmente impactar la calidad de vida de un cliente. ¿Cuánto valor le estoy agregando con la transacción? Más allá de sonreírle. Y entiendo que esto cae en un momento donde las empresas tienden a rediseñarse totalmente y tomando en cuenta el tema pandémico, pues también, ¿y qué voy a seguir haciendo yo sin pagar el alquiler costoso de un local? O sea, viene a la propuesta de esta incluso transformación digital de la que hoy se habla en el mundo. Pero la pregunta también en términos de aranceles, ¿no reclama el mercado local que ellos sí tienen aranceles que ahorita podrían, de los cuales podrían estar exentos productos, como para que no se dé esa discrepancia? Sí, sin lugar a dudas, creo que el gobierno mexicano en ese sentido hizo un muy buen trabajo. La negociación nos ha permitido blindar algunas industrias nacionales importantes. Hablamos particularmente del tema del acero, por ejemplo, de algunos productos del campo, que se hizo una buena negociación. Es importante mencionar, y no es por una afiliación partidista ni nada por el estilo, pero buena parte de la negociación del TEMEC se hizo en el gobierno anterior. Digamos que básicamente el TEMEC se hereda de gobiernos anteriores. No es que el gobierno actual haya hecho mucho por la negociación, más bien le tocó ya la última parte, ¿no? Esta negociación previa se hizo con los gobiernos anteriores, tanto panistas como priistas, y lo hicieron muy bien. Hay muchas industrias mexicanas muy blindadas, bien protegidas, con temas arancelarios ad valorem, con temas arancelarios también estacionales, que nos ayuda a proteger ciertos productos. Por ahí hubo una pelea, si se vale la expresión,
una pelea muy fuerte por el tema del atún mexicano. Se decía que cuando se caza el atún, se traía también a colación la caza de delfines, ¿no? Con estas grandes redes que se tiraban al mar. Se había comprobado hace muchos años que no era cierto, pero a pesar de eso existe una prohibición para la introducción del atún mexicano. Hoy el TEMEC nos permite reintroducir el atún mexicano a los países de Estados Unidos y Canadá, y creo que son algunos de los logros. Sí se está trabajando bien, o se trabajó bien, más bien, porque ahora pues no nos queda más que adaptarnos a lo que la ley marca, ¿no? Hay diferentes temáticas. Una de estas es si con esto hay inversión extranjera que también potencie empleabilidad para altos niveles de desempleo, no en México, en muchos países de Latinoamérica. Lo puede ver el ciudadano común como una oportunidad muy positiva para decir, vienen empresas, me generan empleo, porque generalmente también se venden estas propuestas de tratado con el tema de la empleabilidad. ¿Viene algo como eso? Es difícil de saberlo. Como decía, el tema de la industria automotriz, aunque en esencia parece bueno que todos ganen $16 la hora, como en Estados Unidos, la realidad es que la ventaja competitiva que teníamos con el mercado estadounidense era la mano de obra barata. Hoy, al estar equiparados, pues tenemos ahí un tema de complejidad, ¿no? ¿Por qué elegir a un mexicano que me cobra $16 contra un americano que me cobra lo mismo? Y tal vez este coche que me arman, por decir algo, hoy en Morelos, que tiene que llegar hasta Nueva York, pues mejor lo armo en Nueva York, ¿no? Me ahorro todo el traslado. Aquí en Cibac, en la planta de Cibac, Nissan arma los taxis que se utilizan en Nueva York. Pues tal vez Nissan ahora esté replanteándose en poner una planta a la mitad de Estados Unidos para poder distribuir a todo ese mercado que es importante. Sin lugar a dudas, el TEMEC nos permite encontrar un área de oportunidad para la generación de empleos. Será ahora labor de los gobiernos locales, del gobierno federal, hacer la atracción precisamente de esta IED. Hoy en la mañana leía en las noticias que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hablaba que una empresa va a instalar una planta productora y va a dar 1,000 empleos. Se puede. La realidad es que el trabajador mexicano, el obrero mexicano, típicamente se ha caracterizado por ser un obrero trabajador, ¿no? Productivo, sí con sus situaciones, ¿no? Como buenos latinos nos gusta de repente festejar y la fiesta y la iglesia y muchas cosas más, pero somos buenos haciendo lo que hacemos. Y creo que entonces es papel de los gobiernos hacer que esta IED voltee de nueva cuenta hacia nosotros. El tema del COVID, por ejemplo, Manuel, provocó que muchas industrias que estaban instaladas en China comenzaron a buscar nuevos espacios para poner esas plantas productivas. La pregunta que se hacían muchos en estos grandes mercados era, ¿qué va a pasar si hay un rebote? ¿Podría aguantar otros meses sin abrir mi planta productora? ¿Cómo le voy a hacer para poder seguir sosteniéndome? Y México geográficamente está colocado de una manera única, ¿no? Tenemos Estados Unidos, tenemos la frontera más larga con ellos, hay muchísimos kilómetros de frontera con Estados Unidos. Eh, tenemos salida hacia el mar, hacia los dos mares, hacia el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Tenemos puertos bien diseñados, como el de Manzanillo, que es el más grande de México, el que tiene mayor movimiento. Y al norte del país, en Nuevo León, tenemos otro puerto marítimo que puede salir muy rápido hacia Europa y hacia África, ¿no? Entonces tenemos esta conexión. Además, tenemos una muy buena relación comercial con el cono sur del país, ¿no? Y bueno, con el Caribe ni se diga, que somos países hermanos. Y entonces tenemos esta posibilidad de encontrar muchos caminos para poder hacer llegar las mercancías que pudiéramos producir. Creo que la tarea ahora está en los gobiernos locales, ¿no? En los gobiernos estatales, municipales, pues de generar las condiciones. Y también el federal, generar condiciones incluso de certidumbre, que hoy muchos de los empresarios grandes no están trayendo sus inversiones justo por esta falta de certidumbre jurídica, de certidumbre económica. Como sabes, tenemos un gobierno pues típicamente de izquierda y que esto pues siempre pone un poco en suspenso al inversionista. Yo creo que cuando los gobiernos puedan dar esta confianza hacia los mercados internacionales nos irá mucho mejor. Okay.
Siempre que se firma un acuerdo, que para mí es muy positivo porque es la suma de varias partes, y no se puede negociar solo, o casi no estar solo. Así como si fuera pregunta de top of mind, ¿qué se sacrifica para no decir pierde? ¿Qué se sacrifica y qué se gana? Ok, es complicadísimo hacer una negociación. Luego, si simplemente cuando negociamos en los tianguis, en los mercados o con nuestros propios amigos o cuando vendemos un Pero coche, siempre hay que ceder en algo. alguien tiene que ceder, ¿no? Y tenemos que encontrar un punto medio en el cual a todos nos resulte beneficioso. Creo que en ese sentido, nuestro país eh, se dio mucho, sobre todo en dos aspectos, o en tres aspectos importantes. Por un lado, te decía hace un ratito el tema de propiedad intelectual. México tiene como una tarea muy pendiente precisamente esta asignatura. México es de los países que a nivel global patenta y patenta muy poco, patenta poca innovación, la poca que se patenta no se comercializa o no sabe vender todavía bien. Mucha de esta propiedad intelectual no pertenecen a mexicanos, sino a extranjeros que vienen a reclamar esta propiedad de nuestro país para comercializar sus inventos. Y es un tema que a México lo tomaron, creo, un poco desprevenido. Nos ha costado mucho más trabajo del que debería poder avanzar en temas de propiedad intelectual. Te platico un ejemplo. Cuernavaca, que es la ciudad en la que vivo, es una de las que a nivel nacional tiene la mayor cantidad de investigadores y es de la que tiene mayor cantidad de centros de investigación por muchas razones, ¿no? Entre otras, pues tenemos una universidad estatal muy grande, la UNAM volteó sus ojos para acá y puso algunos centros de investigación. Estamos a escasos 45 minutos de la Ciudad de México, hay un clima favorable, hasta hace algunos años teníamos situaciones de seguridad muy controladas, pero a pesar de eso se patenta muy poco en el Estado. En nuestro país, la UNAM es la universidad que más patenta, por ahí le sigue el TEC de Monterrey, y por ahí el Poli y la UAM, y párale de contar, o sea, entre estos cuatro acaparan cerca del 80 o 90% del tema de patentamiento que hay en todo el país, y pues ahí sí creo que cedimos mucho, porque junto con la parte de propiedad intelectual también se dio en buena medida temas de medicamentos, ¿no? De toda la cuestión médica, del desarrollo de soluciones médicas, que en México una vez más manufacturamos, pero no desarrollamos. Entonces, híjoles, por ahí tenemos un tema muy pendiente. En cuestiones de normatividad ambiental es muy curioso, pero aceptamos y le dimos el visto bueno, por ejemplo, a Estados Unidos y aceptamos una supuesta reducción de emisiones de carbono, muy a pesar de que sabemos que Estados Unidos es uno de los países que genera mayor contaminación ambiental, que se salió de los acuerdos de Kioto y que no ha firmado las últimas rondas, sobre todo de que Donald Trump tomó el poder. O sea, hay un montón de temas pendientes en Estados Unidos con las normas ambientales y sobre todo con su cumplimiento, y aceptamos, ¿no? Y dimos como válido lo poco que hace Estados Unidos. Creo que ese tal vez, en el aspecto como muy global, sería la gran tarea o la gran, lo que mucho que cedimos con ellos. En verdad, no podríamos decir que Estados Unidos hace bien las cosas en materia ambiental cuando todos los sabemos que no lo hace. Y ahí creo que es en donde dimos nuestro brazo a torcer, como se dice en México. Aceptamos una realidad que a todas luces no lo es. Abraham, hay diferentes temáticas sobre bueno, son muchas y hay algunas que quisiera tocar más puntualmente. Hay una que me llama mucho la atención. Pues para nadie es un secreto el tema migrante y el tema de condiciones laborales. ¿Cómo afecta un tratado como este las condiciones de, por ejemplo, mexicanos en los Estados Unidos en cuanto a protección laboral? ¿Es vinculante o no lo es? Sí hay un capítulo especial, Ujú. eh, justo que se habla sobre las reformas laborales. Creo que aquí Ujú. tendríamos que entenderlo desde dos aristas. Por un lado, cuando un migrante decide salir de su lugar de origen, lo hace porque ese lugar no le proporciona las condiciones óptimas para tener un desarrollo social.
Es decir, alguien que sale de su país, del país que sea, y decide irse a otro, el país que sea, de manera ilegal, es porque en su país de origen tal vez no le alcanza para comer, no le alcanza para tener una vida digna, no le alcanza para tener salud, no le alcanza para muchas cosas. Un poco el TEMEC lo que busca con estos incrementos en los salarios es decir, ya no vengas a Estados Unidos por $16 la hora, quédate en México que te lo van a pagar haciendo coches. Toca ver si se cumple, ¿no? Que era lo que te decía un ratito, es un tema pendiente. Si fuera el caso, entonces toda esta migración que se daba hacia Estados Unidos para conseguir estos $16 o menos por ser migrante, debería pararse. Y entonces nos tendríamos que montar una nueva pregunta. ¿Qué va a pasar cuando esos cientos o estos miles de migrantes que pasaban a Estados Unidos se queden en la laguna, por ejemplo? ¿Hay condiciones de vivienda? ¿Hay condiciones de seguridad? ¿Hay empleo suficiente para todos? Es un tema que tendríamos que replantearnos, sobre todo en los gobiernos locales, una vez más. Pero además, el TEMEC, entre las nuevas disposiciones, obliga a que México cumpla con reformas laborales que ya se habrían aprobado y sobre todo que se permita la verificación de estándares laborales en bienes y servicios, so pena de sanciones. Voy a tratar de explicar esto. El gobierno estadounidense le decía o le dijo a los mexicanos, tienes que garantizar el salario, pero además que haya condiciones de seguridad, de higiene, de desarrollo, plan de vida, etc, etc, etc. Y yo voy a mandar supervisores. Y entonces el gobierno mexicano le dijo, oye, no, espérate, no puedes mandarme un supervisor porque con qué calidad moral pues, viene un estadounidense a supervisar mi trabajo. Entonces le dijo, ok, no le llamemos supervisores, vamos a llamarles agregados laborales a las embajadas. Entonces lo que viene a colación de esto es que los estadounidenses pondrán agregados laborales para que puedan ir a evaluar las condiciones de los trabajadores mexicanos en nuestro propio país. Es un tema de soberanía. Y aunque ciertamente los tratados comerciales en la pirámide de Kirchner están en el mismo nivel que la propia Constitución, no debemos perder de vista que México es un país libre y soberano. No podríamos o no debimos haber aceptado eso. Porque además te dicen, si yo voy y reviso tu fábrica y no cumples, te pongo una sanción. Oye, me siento como cuando mi mamá me regañaba y me decía, voy a ver si levantaste tu cuarto y si no te voy a castigar, ¿no? Pero aquí lo está haciendo otro país. Entonces, podríamos pensar que estos, le llaman ellos expertos laborales independientes, deberían colaborar para que México entregue mejores condiciones a nuestros obreros en las fábricas. Es complicado, va a ser un tema bien delicado, pues. ¿Hasta qué punto se vale que otro país venga a tu propio país a evaluar tu trabajo? Es un tema muy, muy difícil. Y en otro sentido, aunque en el mismo orden de ideas, México se comprometió con el TEMEC a garantizar la democracia sindical. Como tú bien sabes, Manuel, en México hay sindicatos, muchos de ellos, que han tenido prácticas censurables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Líderes sindicales acusados de desvíos de fondos millonarios, líderes sindicales que llevan años y años en los puestos, ¿no? Y hay una gran cantidad de estos. Entonces, este tema particular de líderes sindicales nos pega mucho y nos pega mucho con el tema de corrupción, que es, y sin lugar a dudas, uno de los mayores dolores que tenemos, lo voy a decir específicamente de nuestro país, tal vez se pueda permear a otros países latinoamericanos, pero en nuestro país es un tema muy delicado y muy complejo. Dos temas antes de ir a otra pregunta, que siempre son como muy, muy sensibles. El tema de agricultura y el tema de medicamentos. ¿Cómo están? Bueno, en el tema de agricultura tenemos como nación una ambivalencia bien complicada, Manuel. Ciertamente nuestras tierras son muy fértiles en general, tenemos una gran cantidad de agua en mucho de nuestro país y en verdad aquí en la región sur del estado de Morelos se siembra mucha caña de azúcar, se siembra mucho arroz y es hermoso ver los paisajes verdes en la época de lluvias, cómo comienza a crecer los cañaverales, los arrozales que se comienzan a llenar de espigas.
Pero a pesar de esto, muy a pesar de que tenemos condiciones muy favorables, hablo de la región sur, pero podríamos irnos hacia la parte sureste del país, a Chiapas, por ejemplo, la producción de mangos que es impresionante. Podríamos ir hacia Veracruz con cafés y con naranjas, y podríamos ir hacia Michoacán con el aguacate, que además es muy demandado en Estados Unidos. Nos hemos tenido a la tarea de no poder completar o no ser lo suficientemente autónomos en la producción de alimentos para nuestro propio país. Te doy un ejemplo. En México se consumen al año más de 1.100 toneladas, 1.100 millones de toneladas de arroz. Muchísimo arroz. Es parte de la dieta básica del mexicano, ¿no? 1.100 millones de toneladas. En México no somos capaces ni siquiera de producir las primeras 100 toneladas de arroz. Entonces, importamos cerca del 90% del arroz que se consume en nuestro país es importado de Estados Unidos y de Asia. Ahí tenemos un tema muy pendiente. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos las fronteras? ¿Blindamos a los productores de arroz? ¿Y qué va a pasar con la gente que no le podemos dar ese producto? Entonces, se tuvo que hacer una negociación muy flexible para sí proteger nuestras industrias, proteger nuestras denominaciones de origen, que en el tema agroalimentario tenemos varias, pero también se tuvo que dejar la puerta abierta. Se tuvo que permitir y se seguirá permitiendo la importación de una gran cantidad de productos del campo, en tanto, en tanto no existan las condiciones favorables para poder satisfacer la demanda interna. Y eso va a suceder cuando pasen muchas cosas, pero entre otras, cuando al agricultor le convenga vender sus productos al precio que el mercado le quiere pagar. Es tristísimo encontrar a estos brokers, ¿no? O estos revendedores que van a las fincas y que pagan 2 pesos, 3 pesos por kilo de cualquier producto, y el usuario final, o sea, tú y yo cuando vamos al mercado, pagamos 25 o 30 pesos por ese mismo producto, ¿no? El productor abandona las tierras, dice, oye, no me conviene que me pagues 2 pesos por un kilo de lo que sea, pues mejor se lo vendo a una constructora de casas, mejor dejo que la cosecha se pierda, o mejor me voy a Estados Unidos a la pizca, donde me van a pagar 14 o 15 dólares por hora, ¿no? Ese es un tema muy preocupante. Y respecto al tema de medicamentos, como te decía Manuel, nosotros tenemos poca innovación, la poca que se hace no se patenta y aún menos se comercializa. En nuestro país, en el tema de medicamentos, hay una tarea bien pendiente y es cierto que se tienen que poner muchos candados, pero tal vez hemos puesto demasiados para poder comercializar productos médicos. Hoy en día, para que la COFEPRIS te pueda dar un permiso, que es la comisión que se encarga de regular la venta de medicamentos en nuestro país, para que te pueda dar un permiso tarda más o menos 2 años y dependiendo del medicamento y demás, se estipula que puede ser una inversión de entre 3 y 5 millones de pesos. Entonces, se vuelve, porque además esto, agrégale todo lo que ya invertimos antes, ¿no? En maquinaria, en investigación, en desarrollo, en innovación, y luego para tu producto 2 años e inviértele 5 millones de pesos, pues ningún microempresario puede. Es un tema que ahí la verdad es que los estadounidenses se vieron muy inteligentes y pues ellos seguramente, tristemente, seguirán introduciendo las patentes que ellos han desarrollado, ya con toda la regulación de la FDA, básicamente tienen un pase directo en la COFEPRIS. Una consulta, del plan anterior al plan nuevo, ¿qué tanta obsolescencia hay? ¿Se recicla, se arrastra, se vinculan bastante? Hay, digamos que hay algunos preceptos básicos, hay algunas bases que se mantienen. Lo cierto también es que en 26 años la realidad social del mundo es muy diferente. La inclusión, insisto, del temas como la parte de comercio electrónico, pues se volvió necesario. Era un tema que estábamos muy rezagados porque eh, nunca se visualizó en aquel momento una revisión del tratado. Es decir, tú y yo firmamos un acuerdo hoy y nunca nos pusimos una fecha para ver si ese acuerdo seguía siendo vigente. Hoy el TEMEC estipula que cada 6 años se tiene que hacer una revisión para la ratificación del propio tratado. Entonces resulta que si en 6 años las cosas no van bien para alguno de los tres,
si el barco va muy de lado para alguno de los tres, o si hay cambios sustanciales en materias económicas o de gobierno, hacemos una pausa, revisamos y si sigue siendo conveniente para todas las partes, se ratifica. Y si no, pues se desecha el acuerdo, ¿no? Veo difícil que esto suceda, veo difícil que se pudiera desechar el acuerdo, a ninguno de los tres países les conviene. Yo platicaba en algún momento con mis alumnos de clase y les decía, cuéntenme 3 productos que hayan visto en el súper que digan Made in Canadá. Y nadie me decía nada, ¿no? Yo en realidad lo único que he visto ha sido una vez una salsa de esta de sirope para poner a los pancakes o a los hot cakes y párale de contar. Pero en realidad lo que hace Canadá y que le resulta muy conveniente es la extracción de minerales en nuestro país. Muchas de las minas que hay en México es con capital canadiense. Yo no me imagino el gobierno canadiense rechazando o explicándole a sus empresarios que ya no van a poder extraer metales preciosos de nuestro país por un tema de renegociación. Lo veo muy complicado. El tiempo nos lo dirá, pero seguro será muy complicado, porque el día en que el TEMEC deje de funcionar, será un fracaso político para los tres gobernantes en turno. Es político, es técnico. ¿Cómo se conforma un tratado de estos desde la generación de la información, comisiones? ¿Cuánto es el tiempo que se tardan? ¿Quiénes la integran? Que es un dato interesante de conocer. ¿Y cuál es la vigencia del tratado? Ok, vamos por la parte más fácil. La vigencia es indefinida, aunque, Okay. como te decía un ratito, sí tienen estos lapsos de 6 años de revisión, ¿no? Cada 6 años se revisa y en el momento en que se crea conveniente se puede cancelar. Ahí Tengo una tenemos. pregunta. ¿Esa conveniencia o no puede ser con influencia política o es realmente abordada desde otra perspectiva? Mira, en estos casos, Manuel, lo sabemos perfectamente, pues siempre habrá la parte económica, la parte social y la parte política, ¿no? El hecho de que Donald Trump, por ejemplo, enalborara en su campaña política el voy a renegociar el TEMEC, bueno, es que ya estaba renegociándose. O sea, Ujú. era el momento, era como Boca mañana arriba nada más. por supuesto, cuando te dijera, oye, va a llover, pues sí, está nublado, ¿no? Es muy probable que llueva, comenzó la llovizna, pues es muy probable que llueva, pero sí se lleva una partida política, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se conforma la negociación? Los tres países forman comisiones de negociación, eh, el presidente determina quiénes podrían ir a negociar y se acercan en espacios comunes para precisamente pues hacer esta negociación, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto, hasta qué porcentaje. Una vez que se tiene ya el escrito maestro, se pasa a las cámaras de representantes de los tres países para que sea votado y en su caso aprobado o no el acuerdo, ¿no? Y ya finalmente existe una firma que es como el punto final, la cereza sobre el pastel de toda esta negociación. El caso del TEMEC nos llevó mucho tiempo la negociación, se tuvieron que apurar muchas cosas, sobre todo por el cambio de gobierno entre el sexenio anterior y el actual en nuestro país, porque se tenía el temor que si no se cerraba la negociación antes de que Peña Nieto dejara la presidencia, el nuevo gobierno, bajo el corte que tiene, probablemente iba a echar a la borda todo este esfuerzo y ya no se iba a lograr concretar nada, ¿no? Entonces, al final se trabajó a marchas muy forzadas para poder liberar esto antes de la entrada de vigor de nuestro actual presidente. Am, Conociendo realidades es un fenómeno mundial. No me puedo referir solamente a un país, pero al haber aspectos tan claros, se retoma el tema anticorrupción en tratados como estos, dado los contextos que son Sí, reales. sí, sí. En el caso del TEMEC hay un apartado especial sobre temas de anticorrupción. Como sabe la audiencia, el tema de corrupción es uno de los pues, principales ideales que tiene nuestro presidente actual. Se trabaja mucho en eso y es un tema que sí se recalcó de manera especial y particular en, en este Tratado de Libre Comercio, ¿no? El pacto incluye un capítulo particularmente así específico relacionado con transparencia, con rendición de cuentas de los gobiernos,
el cual exige a ambos, bueno, a los tres gobiernos, que los funcionarios públicos de las tres naciones tengan que notificar cuáles son las actividades externas al propio puesto gubernamental en el que se desarrollan. Cuestiones como otros empleos, inversiones y la compra de activos, que es en donde en ocasiones muy repetidas hemos encontrado pues, pues la panacea de la corrupción, ¿no? De repente alguien que gana X cantidad de pesos, en un año comienza a tener propiedades y propiedades y ranchos y casas y coches y entonces el Tratado del Libre Comercio, el TEMEC, sí lo pone muy clarito, ¿no? Cualquier funcionario público tiene que decir si tiene otro empleo, si tiene otra inversión, si tiene inversiones en cualquier banco y por último sus activos. Te platico un poquito, yo soy servidor público del gobierno del estado, trabajo en una universidad pública y a nosotros cada año nos piden que hagamos nuestra declaración patrimonial. Este, de repente yo le digo a la comisaria, ¿no? Es un poquito complicado porque, pues, pues de lo que dije del año pasado, lo que tengo ahora, tengo muy pocas cosas nuevas o ninguna, pero pues es finalmente una obligación que tenemos como servidor público. Ahora, creo que está la otra parte. El pueblo, o sea, la gente como tú y como yo, también deberíamos preocuparnos y decir, oye, quiero saber qué está haciendo este señor, ¿no? Quiero saber cuántas casas tenía hace 3 años y cuántas casas tiene hoy. Y si es necesario, pues levantar la mano y preguntar, porque el público, la gente común, tiene esta posibilidad de acercar y decir, oye, yo quiero saber cómo le hizo Abraham Carrillo para tener ese coche en particular, si hace 2 semanas andaba en transporte público. ¿Cómo es que ahora tiene 3, 4, 10 casas? ¿No? O sea, simplemente es una cuestión y que como servidor público estamos obligados a hacerlo. Vamos a ver, quiero asumir una posición muy simple desde el ciudadano común, basado en algo con lo que me quedo de los temas que abordaste al inicio. Hablaste bueno, vamos a ver, si yo como ciudadano, pues enfrento el tema del tratado, pues tendría que informarme, conocer, saber cuáles son los alcances, qué se sacrifica, qué se gana, etcétera. Hablamos de tecnicismos, empresas propiedad del Estado, energía, entrada temporal de personas de negocios, inversión, etcétera. Pero dijiste algo muy sensible que va como a la dinámica particular. La industria automotriz y generar un salario de, ¿cuánto dijiste? 16 16. dólares la hora. Ahora, en tu experiencia, ¿se plantean estos tratados y se escriben y se firman y se sellan y salen en todos los periódicos de negocios? Trasladar eso a la realidad es otro proceso. ¿Cómo lo puede asimilar un candidato a migrante si yo hoy fuese mexicano y estuviera deseando migrar a los Estados Unidos y digo, mire, el tratado me va a generar, va a haber mano de obra donde me pagan 16 dólares la hora y pues me quedo porque entonces además mantengo el arraigo cultural, familiar y un montón de condiciones que son propias de cada país? ¿Cómo se traduce eso en la realidad? ¿Se plantea y nunca llega? ¿Si es posible que llegue? O sea, ¿cuál sería la respuesta de un ciudadano común que quisiera migrar? Ok. Sí, sí es posible que llegue. De hecho, debería llegar, ¿no? Y quiero poner la palabra tal cual, debería llegar y seguramente Debería. así será. Y seguramente así será. No sé si a los 16 dólares, seguramente y sí. Eh, y aquí tenemos la otra parte. Regreso a la idea de por qué entonces una armadora tendría que elegir México como destino si me cuesta igual de caro la mano de obra que contra Estados Ajá, Unidos. exacto. Y es el tema entonces en los cuales los gobiernos tendrían que generar condiciones como, por ejemplo, decir, ok, yo te ofrezco mi país, te ofrezco, y pienso en el centro del país, pensemos en Aguascalientes, que está justo a la mitad de México. Ven a armar tus coches a Aguascalientes porque de aquí a Veracruz, un puerto marítimo, estamos a tantos kilómetros para que los puedas sacar en barco, y de aquí a Manzanillo estoy a tantos kilómetros para que puedas llevarlo hacia Asia. Piensa si pusieras esta misma planta a la mitad de Estados Unidos. ¿Cuántos más kilómetros tendrías que recorrer? Esos más kilómetros no significan costo, porque es pagar el transporte, el seguro, el chofer, el ayudante, peajes, etc, etc, etc. Esa sería y debe ser la labor de los gobiernos locales. Es decir, ok, mi ventaja ya no es la mano de obra barata. ¿Cuáles pueden ser mis nuevas ventajas? La ubicación geográfica, sin lugar a dudas.
Ahora, tomando el tema de los migrantes, ¿conviene irme a Estados Unidos o conviene quedarme en México a esperar estos $16 por hora? Yo le diría, quédate. Quédate porque seguro vamos a llegar a esos niveles. Quédate porque te quedas en tu tierra. Y es preferible que esos $16 se gasten en nuestro país a que una parte importante se gaste en el país vecino. Sabemos todos en México que el tema de remesas se pelea entre el primero y el segundo sitio en cantidad de dólares con la venta de petróleo, entre el segundo y el tercero por turistas. Ok, sí está bien. Pero ¿qué pasaría si esos $16 íntegros, los 16, se gastaran en México? Se genera una economía mucho más dinámica, porque entonces esa parte de esos dólares, el obrero lo va a gastar en el señor que vende aguas frescas a la salida de la fábrica, la señora que vende comida, en ropa para el hijo, en un coche para él, en carreteras, en casas, en N cantidad de cosas. Esos mismos $16 que ese migrante podría recibir en Estados Unidos, una parte de ellos, no sé cuánto, pero una parte se tendría que quedar en Estados Unidos para que él pague su renta, para que él pague su comida, para que él pague su ropa. Y una parte, no el 100%, una parte se viene como remesa a México. Bueno, mejor quédate aquí y échanos la mano y echemos la mano entre todos para que esos $16 se distribuyan en nuestro propio país y se genere prosperidad, que es finalmente lo que tendrían que buscar los gobiernos. Sí, un desarrollo económico medido por el PIB y por lo que tú me digas, pero también desarrollo humano, que la gente tenga mejores condiciones sociales y económicas de lo que tenía en el pasado, que tenga acceso a cultura, que incluso sea partícipe de la parte política, que esto hablaba Maita Sen y Bernardo Klicksberg hace algunos años, precisamente que la gente debería tener la capacidad de parar un día su actividad y decir, oye, voy al meeting político porque quiero escuchar qué dice esa persona que quiere mi voto. Pero mientras yo no tenga la posibilidad de parar un día, porque tengo que trabajar un segundo o un tercer turno, pues entonces votaré por el que sea. Y tal vez las condiciones políticas y económicas, sociales y demás, pues no sean las mejores. Pero tal, y eso y además, Manuel, es un tema nuevo. Si nosotros nos fuéramos hacia atrás, veríamos cuánta gente no sale a votar. Un poco porque no crea la institución y un poco porque ni siquiera sabe por quién votar. Son las más, en algunos casos. Sí, ve una plantilla con 6 u 8 o 10 o 12 nombres y dice, puta, no sé qué quieren, no sé qué me ofrece cada uno de estos 12, pues mejor no voto, ¿no? O mejor me quedo en mi casa y pues ya que otros decidan por mí. Y es justo uno de los temas que tenemos bien pendientes en nuestra agenda nacional. ¿Es la implementación un tema en partes por etapas o cómo funciona la implementación, la vigencia ya? ¿Ya se Ok, firmó, ya está vigente? ¿Cómo se implementa? ya está vigente. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor el primer día de este mes. A las 001, o sea, la medianoche, comenzó la entrada en vigor. Eh, y te decía hace un rato, es un tema que se nos vino avisando, ¿eh? O sea, nos venían diciendo, ya va a entrar, ya va a entrar. Creo que en esta ocasión las empresas lo hicieron mejor. Yo tengo algunos amigos un poco por el ámbito en el que me desarrollo y ex compañeros de la universidad que trabajan en la industria y me decían, es que llevo todo el año capacitándome, llevo todo el año entendiendo el nuevo software, llevo todo el año equivocándome ahorita para que el 1 de junio no tenga errores, ¿no? Haciendo pruebas, haciendo fallos. Y creo que hoy eh, el, el, la industria mexicana estuvo mucho mejor preparada que en el 94. Hoy sí no lo tomamos muy en serio. Creo que en el 94 pensábamos que era un poco como el cuento de Pedro y el lobo. Y hoy nos dimos cuenta que el lobo llevaba 26 años en casa. Y sí nos pusimos mucho a las pilas como industria. Eh, Te platico un poco, en la universidad en la que tengo la oportunidad de colaborar. La semana pasada hicimos un foro de discusión sobre el TEMEC con otras universidades. Los chicos que están estudiando la ingeniería en logística internacional, que es la carrera que tengo a bien coordinar, eh, desde la Dirección General de Universidades Tecnológicas, se rediseñó completamente el plan de estudios y se atienden ahora sí los temas del TEMEC, incluso desde antes. O sea, nosotros nos avisaron semanas antes de que entrara el TEMEC que tenemos un plan de estudios que ya contemplaba el estudio del TEMEC.
No. Eso nos habla de que el gobierno también hizo su chamba, ¿no? Que las universidades también hicimos nuestro trabajo. Y creo que eso, sin lugar a dudas, va a sumar y a colaborar en tener mejores resultados. Abraham, la última pregunta, porque es un tema muy rico en contenidos y porque va por partes, ¿no? Son diferentes áreas de enfoque. Y como te decía, los ciudadanos, pues no estamos vinculados con todos, tal vez no entendemos cuando se habla de remedios comerciales, pero hay un tema que sí es como vinculante a la población. ¿Mejora la oferta de servicios en telecomunicaciones con todos estos tratados? ¿Hay algo novedoso, además de lo que ya se ve? Sin lugar a dudas, y no solo en telecomunicaciones, yo creo que la oferta de más y mejores productos comenzaremos a verlo de a poco en las calles, en los supermercados, en el tianguis de la esquina. Lo vamos a comenzar a ver de a poco. Sin lugar a dudas, el, el, el TEMEC nos va a permitir el acceso a más y mejores productos y más y mejores servicios. El tema de telecomunicaciones es un tema tan complicado que justo hoy en la mañanera de nuestro presidente hablaba que tenía una reunión pendiente con el secretario, con el ingeniero Espiru, porque es un tema muy delicado. Aquí tenemos una industria dominada por una empresa, no vamos a dar comerciales, ¿no? Pero todos sabemos que es una empresa azul con blanco, que acapara cerca del 80%, y tenemos otros competidores eh, que entre 5, 6 o 7 competidores apenas se alcanzan el 20%. Pero además esta industria dominante, que ya dijo el gobierno que no lo es, renta las antenas que transmiten la señal a las otras compañías. Entonces, si tú dices, yo no quiero ser de esta empresa, al final utiliza sus servicios y una parte de lo que tú le pagas a tu empresa de telecomunicaciones va también a ellos. Eh, Creo que el tema de telecomunicaciones tendría que ser visto primero al interior y después negociamos con quien quieras. Mientras haya un oligopolio, las Ujú. condiciones para la gente como tú y como yo no serán las mejores nunca, ¿no? Sobre todo un oligopolio que ha tenido pues el espaldarazo del gobierno o que no ha querido hacer mucho para que haya una competencia mucho más justa, ¿no? Que es un tema además de economía básica del siglo XVIII. Mientras Claro. haya alguien que pueda poner las condiciones del precio en el mercado, pues el resto no tendrán espacio para la competencia. No, no hay forma, no existe. Muy bien, maestro Carrillo, se nos fue el tiempo, no me di cuenta en qué momento porque podríamos pasar horas de horas abordando esto que es muy rico en contenido y con diferentes enfoques. Pero bueno, creo que ha sido muy, muy valioso, como siempre, estoy seguro que cumplimos el objetivo de generar conocimiento, una reflexión y hacer una devolución de lo que compartimos a través de gente experta en este espacio. Así que, pues, realmente muy contento, muy agradecido también tu tiempo, tus conocimientos puestos aquí a la orden de la gente y creo que de eso se trata. Creo que son temas muy impactantes en la economía, en la dinámica social, en la dinámica comercial de un país y pues también creo que es importante que se den procesos de divulgación porque de lo contrario pueden haber muchas bondades que estén ahí a la vuelta de la esquina, situaciones diversas que es importante que la gente conozca, pero también para quienes no somos expertos en un área, es importante traducir eso, porque probablemente entre especialistas, colegas tuyos, se hablan de tú a tú y probablemente terminamos no entendiendo un idioma en el cual nos empezamos a desconectar. Siempre estos temas es importante traducirlos al contexto social de manera que todas las personas podamos tener un criterio porque es tema país, ¿verdad? Y en este caso es un tema muy, muy, muy importante. Así Por que no supuesto. me resta. Sí, adelante. No, no, es que justo quería decir que coincido contigo, y es que este tema a mí me apasiona, y como bien dices, podría pasarme aquí horas y podríamos hablar de tecnicismos, pero yo he visto las otras charlas y también sé que los colegas que han participado es gente apasionada y que seguramente si nos metiéramos en su terreno de juego, pues saldríamos completamente asustados, mareados y demás, ¿no? Yo quisiera agradecerte, Manuel, por el espacio. Confío en que hayamos conseguido el objetivo. Agradezco mucho la invitación y ojalá sea la primera de muchas. No lo dude. Además, ya lo reconoció públicamente. Van a ser muchas. Sí, realmente es importante. Todos somos al final consumidores
pero algunas veces no conocemos lo que hay detrás de todos estos procesos. Tengo pendiente un conversatorio con un experto también en el área de merceología, que tiene que ver con el tema de las mercancías, y un montón de factores muy técnicos. Las carreras de comercio internacional se siguen desarrollando, tienen muchísimo futuro. ¿Quién es un agente aduanal? ¿Qué hace un pedimentador? ¿Qué es una póliza aduanera? ¿Cómo calculan el impuesto de un producto cuando ingresa a un país? Son temas que algunas veces los dejamos para las áreas técnicas, pero es interesante que también pues todos tengamos un criterio ampliado de muchas cosas, porque igual nos va a tocar un día ir a la aduana, retirar algo y por lo menos tenemos que saber qué es una póliza. Así Claro. que un gusto, muchísimas gracias y muchas bendiciones, Abraham, que siga disfrutando esos días que tiene por ahí y gracias por haber sacado en esos días tan importantes este espacio para compartir tus conocimientos. Un placer, Manuel. La verdad es que me siento muy feliz, me siento muy contento de poder haber estado esta noche contigo y con la gente que te sigue. Y si alguien desea ahondar en el tema o si quiere seguir platicando, tiene dudas particulares, pongo a mi disposición mi correo electrónico. Con todo gusto atenderemos las necesidades de tu público, si me lo permites, claro. Eh, Claro, adelante. Mi correo electrónico es robertocarrillo@utcem con S de silla, guión medio, morelos.edu de educación.mx. Un placer, Manuel. Muchísimas gracias, Abraham. Buenas noches. Saludos. Un Buenas abrazo. noches.